Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Pablo, su encuentro con Jesucristo. Hechos capítulo 9, video número 88. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. En el video anterior, vimos que Saulo arrastraba a hombres y mujeres seguidores de Jesús para meterlos en la cárcel. Cuando Saulo se dio cuenta que muchos de los seguidores de Jesús habían escapado a otros lugares y estaban hablando a la gente acerca de Jesús, decidió seguirlos, arrestarlos y llevarlos de regreso a Jerusalén para ser enjuiciados y castigados. Saulo odiaba a los seguidores de Jesús y creía que estaba haciendo un servicio al Dios de sus padres arrestándolos y trayéndolos presos, así que se dirigió a Damasco. ¿Había alguna posibilidad de que él pudiera darse cuenta de su error y llegar a creer en Jesús como el Mesías Salvador? Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora que el Señor Jesucristo estaba otra vez en el cielo con su Padre, su divinidad brillaba como un resplandor intenso. Su rostro brillaba con más resplandor que el mismo sol de mediodía. Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Esta visión del Señor Jesús cegó a Saulo y también cambió su vida. Ahora Saulo sabía con certeza que Jesús de Nazaret había resucitado de entre los muertos y que era verdaderamente el Hijo de Dios y el Salvador prometido desde los tiempos antiguos. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. Saulo estaba ciego, así que no quiso comer ni beber nada. Se dio cuenta de que estaba muy equivocado y que había hecho mucho mal. Qué diferente era Saulo ahora del hombre orgulloso y jactancioso que dejó Jerusalén pocos días atrás. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando, y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí, con autorización de los jefes de los sacerdotes, a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. No es de extrañar que Ananías estuviera temeroso de ver a Saulo. Yo también habría tenido temor.
Ananías todavía no sabía que Saulo se había encontrado con el Señor Jesús en el camino a Damasco y que era una persona diferente. Pero el Señor le dijo: Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Jesús le dijo a Ananías que había escogido a Saulo para convertirlo en un servidor especial, a quien usaría para ser su representante ante los gentiles, ante reyes y también ante los judíos. El plan de Dios para la vida de Saulo era que se convirtiera en uno de sus más grandes y útiles apóstoles. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento, cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. A veces podemos ser como Ananías y asustarnos cuando el Señor nos dice que hagamos algo. Sin embargo, aunque haya temor, debemos confiar en el Señor y hacer lo que Él nos manda. No debemos evitar testificar a los que odian a Jesucristo y hablan en contra de sus seguidores. Si ellos creen, Dios puede cambiarlos así como cambió a Saulo, el perseguidor de la iglesia. La mayor parte de la historia restante de este libro se refiere a Saulo y cómo el Espíritu Santo lo usó para hablar a las personas de muchos países acerca de Jesús, el Salvador del mundo. Después comió y recobró las fuerzas. Y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían: ¿No es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Saulo no solamente comenzó a reunirse con los otros creyentes en Damasco, sino que también comenzó a testificar a sus colegas anteriores, que aún no creían y odiaban a los seguidores de Jesús. Saulo conocía muy bien el Antiguo Testamento, porque lo había estudiado con Gamaliel, considerado el mejor maestro judío. Saulo recordó a los judíos en Damasco todas las cosas que fueron predichas acerca del Salvador en el Antiguo Testamento. Luego les explicó que todas estas profecías fueron cumplidas en Jesús de Nazaret, probando que era el Hijo de Dios y el Salvador prometido desde mucho antes en el Antiguo Testamento. Al cabo de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Saulo, pero él llegó a saberlo. Día y noche lo esperaban en las puertas de la salida de la ciudad para matarlo. Pero sus discípulos lo pusieron en un gran canasto y lo bajaron de noche por la muralla que rodeaba la ciudad. Durante ese tiempo, las ciudades tenían grandes murallas de piedra circundándolas. Saulo fue bajado en una canasta porque los enemigos vigilaban la entrada de Damasco noche y día. Satanás había perdido un partidario y ahora quería matarlo. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo porque no creían que él también fuera creyente. Saulo había salido de Jerusalén como hijo de Satanás y regresó como hijo de Dios. Salió como enemigo del Señor Jesús y su iglesia, y volvió como servidor del Señor Jesús y hermano de los miembros de la iglesia. Pero ellos pensaban que era solo un espía infiltrado y le tenían miedo. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles.
Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Así Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos. Hablaba del Señor con toda valentía, conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarlo. Los hombres con quien Saulo discutió eran los mismos que habían apedreado a Esteban. Saulo había estado de acuerdo con la muerte de Esteban, pero ahora estaba predicando exactamente las mismas cosas que Esteban había enseñado y estos hombres querían matarlo. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Aquellos con quienes Saulo había estado de acuerdo anteriormente ahora planeaban matarlo, y una vez más tuvo que huir. Los creyentes le ayudaron a escapar a Tarso, que era su lugar de nacimiento. Entonces la iglesia, en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria, tenía paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, iba aumentando en número. Los creyentes en las iglesias de Judea, Samaria y Galilea estuvieron libres de persecución por un tiempo. Los apóstoles enseñaron la palabra de Dios, de modo que crecieron en su conocimiento de la voluntad de Dios y fueron fortalecidos en su fe. Fueron animados y fortalecidos por el Espíritu Santo, quien estaba viviendo en ellos. Muchas otras personas creyeron la palabra de Dios, confiaron en el Señor Jesús como su Salvador, fueron bautizados y se unieron a la compañía de los creyentes. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué le pasó a Saulo cuando vio al Señor Jesús? Fue cegado por el resplandor de su rostro, más brillante que el mismo sol. Pregunta número 2. ¿A quiénes dijo el Señor Jesús que iba a mandar a Saulo como testigo? A las naciones gentiles, a reyes y a los judíos. Pregunta número 3. ¿Qué hizo Saulo después que recibió de nuevo la vista? Se bautizó y empezó a enseñar a los judíos en Damasco, y les probó, basándose en el Antiguo Testamento, que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y el Salvador prometido. Pregunta número 4. ¿Cómo escapó Saulo de Damasco para ir a Jerusalén? Fue descolgado por el muro en una canasta. Pregunta número 5. ¿Estuvo a salvo en Jerusalén? No. Los judíos incrédulos que habían apedreado a Esteban planearon matarlo también a él. Pregunta número 6. ¿A qué lugar escapó Saulo? Los creyentes le ayudaron a salir de Jerusalén y volvió a Tarso, su pueblo natal. Pregunta número 7. ¿Qué cambios ocurrieron después de la conversión de Saulo en las iglesias de Judea, Galilea y Samaria? Estuvieron libres de persecución por un tiempo. Los creyentes fueron fortalecidos en conocimiento y fe a medida que les enseñaban la palabra de Dios. Obedecían reverentemente al Señor. Fueron animados y fortalecidos en el Espíritu Santo. Las iglesias crecieron en número a medida que muchas otras personas creyeron en Jesús como su Salvador. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie.
Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.